La pala de Brera es una sacra conversación. Una sacra conversación es aquella en la que aparecen la divinidad o santos y personajes terrenales. Se trata de una pintura al temple sobre tabla en la que podemos distinguir elementos muy interesantes como son la perspectiva jerárquica, en la que la Virgen y el niño están por encima de los santos y estos a su vez están por encima del donante. La influencia de la pintura de la Trinidad de Masaccio en el tipo de composición arquitectónica, la composición circular abierta tridimensional que también le habíamos visto en Masaccio, en el Tributo de la Moneda, el uso del número áureo en las proporciones arquitectónicas y en la proporción utilizada en el número de personajes y en cómo los personajes se reparten en el volumen total del cuadro. E iconográficamente varios elementos como son la bóveda de Venera, que la hemos visto en algún caso pero muy pocas veces, el huevo que está colgando precisamente de la bóveda de Venera. Ambos elementos representan la perfección y por lo tanto la divinidad. El collar de coral que representa la pasión y que por lo tanto es una prefiguración de la muerte de Cristo. Y por supuesto el donante, que no es otro que el duque de Urbino vestido como un militar. Después veremos el tipo de retrato. La Virgen de la Senigallia es otra obra de Piero Francesca, también al temple, sobre tabla, pero con la curiosidad de que las veladuras están realizadas al óleo, lo cual implica que para mediados de la segunda mitad del siglo XV, del 480, ya ha llegado la influencia flamenca a Italia. Esa influencia flamenca no va a ser solo en las técnicas, sino también en las formas de representación. Una representación en la que aparecen en este caso dos estancias contiguas con ventanales a la izquierda, igual que habíamos visto en el matrimonio Arnolfini de los hermanos Van Eyck. Sí que es verdad que en esta obra se aprecia especialmente bien cómo Piero Francesca conforma sus figuras a través de formas geométricas. Lo va reduciendo todo a cubos, a esferas, a prismas, a cilindros. Construye la anatomía, por lo tanto, con la geometría. Iconográficamente también volvemos a encontrarnos aquí, lo vemos mejor que antes, el collar de coral, que no es otra cosa que la prefiguración de la pasión de Cristo. Y por último, dos retratos de los que habíamos nombrado en la teoría, el retrato de Federico de Montefeltro, el duque de Urbino, y Battista Sforza, su esposa. Se trata de un retrato típicamente nupcial para ser colocados en el dormitorio. Son de corte numismático, puesto que aparecen los perfiles perfectos en el caso de ambos. Es un retrato doble, son dos retratos realizados para ser colocados de esta forma, afrontados. Si os fijáis, el paisaje es continuo. Además están pintados por detrás con triunfos, el triunfo de Batista, el triunfo de Federico, al modo clásico. Y la característica principal en este caso es el gran realismo fisonómico. Se representa a los personajes tal cual son y los atuendos de la época, que son también muy interesantes.